Y así como dijo Elías, el tema de hoy es similitudes y logros. Y vamos a ver un poquito más adelante por qué el tema se llama así. ¿Qué quiere decir eso? A través de la palabra vamos a ver por qué. Okay. Asimismo, vamos a comenzar un poquito hablando de Moisés. Por eso se llama similitudes y logros. Podemos ver que Moisés fue una similitud muy exacta a Jesucristo. Y podemos ver que así mismo como Moisés tuvo logros, Jesucristo tuvo logros. Y podemos ver de lo que se había señalado desde antes un poco. Pero vamos a ver de dónde comienza Moisés. De dónde comienza la historia de Moisés. Moisés, el nombre de Moisés es nombrado 700, es que estaba en inglés. 767 veces en el Antiguo Testamento y 79 veces en el Nuevo. Ese es cuánto el nombre de Moisés se ha mencionado. Y vemos que Moisés comienza en la historia de José. Y me van a decir, ¿por qué comienza en la historia de José? No hace mucho sentido. Porque vemos que José viene de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, las tribus, y Moisés viene de la tribu de Leví. Vemos la descendencia y vemos la historia de dónde viene Moisés. ¿Quién fue Moisés? Y como muchos sabemos, Moisés viene del nombre traído del agua porque él fue puesto en un cesto y fue guardado por Dios. Y, lógicamente, también sabemos un poquito acerca de la historia que él creció con Faraón. El estudio egipcio era del mejor. Él sabía y era elocuente. Ya poco a poco la confianza en sí mismo se fue perdiendo por las cosas, por las circunstancias en las que él se encontró. Por lo que la vida le dio en el momento y él lo creyó. Pero vamos a ver por qué. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Por qué cuando Dios le hizo el llamado 5 veces, así como vemos que 5 veces quiere decir la gracia, Dios le dijo 5 veces ve porque yo voy a estar ahí? Y esas 5 veces vemos que Moisés le dijo a Dios, ¿pero quién soy yo? ¿Quién soy yo? Vemos un poquito de la similitud de que así como Moisés estuvo 40 años en el desierto, Jesucristo estuvo, ¿qué? 40 días. Son 40, de años a días es diferencia, pero vemos la cantidad que es muy similar. Vemos también de que ambos tuvieron que ayudar al pueblo judío. También vimos que a Moisés, si ustedes se van a la historia de Moisés, Moisés mata a uno de egipcio por defender a un judío porque lo estaba oprimiendo, y por eso va Moisés y viene y llama la atención de otros 2 judíos y le dice, ¿qué? ¿Tú me vas a matar así como mataste a los otros? Por miedo él se va. Dice, no, si él se entera, Faraón va a saber, me van a matar a mí. Entonces se va al desierto, huye por eso. Vamos a ver qué más similitud había, que ellos tenían que liberar a los judíos, me voy a mover menos, y que los dos fueron blancos de cuando eran pequeños. ¿Se acuerdan que a Jesucristo pues lo quisieron matar? Y a él, lógicamente, aunque la diferencia era muy diferente, pero ambos estuvieron en riesgo de la muerte. Y crecieron en una casa donde el hombre no era su padre. Aunque el padre que fue puesto ahí los cuidó, José cuidó a Jesús. Y el faraón cuidó a Moisés. Ninguno de ellos fue el padre verdadero o biológico. Asimismo, el punto 4. El ministerio de ambos comenzó ¿en dónde? En el desierto. En el desierto, ¿se acuerdan? Cuando a Moisés se le aparece la zarza y lógicamente cuando Jesucristo estuvo ayunando por tanto tiempo. Y ambos fueron rechazados por su propia gente, pero ambos aún mayormente hicieron milagros y trajeron una esperanza más allá, y a pesar de que la ley podemos ver que a través de Moisés todavía se extendió la misericordia, todavía se extendió un poquito más allá de lo que la ley o de que los hombres pretendían o entendían acerca de la ley.
Vamos a, yo creo que es un versículo muy conocido por todos, pero vamos a tocarlo. Juan 3:16 y 3:14. Los dos salvaron a la gente por medio de un madero. ¿Cómo fue eso? No entendí, van a decir. ¿Moisés salvó a la gente por medio de un madero? Vamos a la palabra para que la palabra lo explique. Juan, los evangelios. Y hoy voy a estar hojeando. Vamos a Juan 3:16 y de ahí 3:14. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice el 14? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. ¿Cómo es que levantó Moisés la serpiente? En un madero. Él hizo una serpiente de bronce y colocó la serpiente de bronce en un madero y el madero lo levantó para que los hijos de Israel fijaran la vista en la serpiente. Pero la serpiente fue puesta ¿en qué? En un madero. Esa es la similitud. Vamos a ver qué quiere decir la serpiente. ¿Y por qué a Moisés tuvo que poner una serpiente en el madero? Ahora vamos a regresar nuevamente a la 16. Así que Él vino para dar vida eterna. Vida eterna es en la perspectiva de Dios, porque Dios es eterno, Él no fue creado. Eterno quiere decir que ha estado por siempre o más que por siempre. Algo que no fue creado es eterno. Dios es eterno, porque Él está antes del principio. Pero cuando en la perspectiva del hombre nosotros no somos eternos, sino que para siempre. Aunque nosotros nos ha dado la promesa de vida eterna, pero es cuando nosotros ¿qué? Vamos a ser levantados y vamos a ver de la perspectiva de Dios. Pero vida eterna es en la perspectiva de Dios. Y la vida eterna, para que todo aquel, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera en una gran cantidad, y esta vida eterna que nos dio hace el gran amor. ¿El darnos vida eterna fue un gran amor de parte de Dios hacia nosotros? Sí, claro que sí. Porque Él nos dio a su Hijo. Ese fue el amor tan grande, lo dio al mundo en una cantidad grande. Dio a su Hijo con un amor grande a todo el mundo. Imagínense qué tan gran amor fue que Dios dio esta mayor de invitación. Su único Hijo, el mayor de los sacrificios. ¿Sí o no fue un sacrificio para Dios dar a su Hijo? Por todos, a su único Hijo, por cada uno de nosotros. Nos dio la vida eterna. Y por medio de la vida de su Hijo, de este gran sacrificio, para cualquiera, la más grande invitación, para el que sea, no hay excepción porque Dios no tiene excepción de personas, para el que sea, para cualquier persona que quiera venir y confiese que Jesucristo es su Señor y acepte que por medio del sacrificio que Dios hizo a través de su Hijo, Él pueda tener ¿qué? La salvación. ¡Qué más grande invitación! Para cualquiera no perezca por medio del pecado. Acuérdense que alma que pecare, esa morirá. Jesucristo vino, pagó un precio, murió. Y Dios tenía que hacer a Jesucristo pecado para que nosotros pudiéramos tener esa salvación. Para que no perezca, para que el día de mañana, así como dijeron las profecías, si en cualquier tribulación que yo me encuentre, yo tengo una salida. ¿Cuál es la salida? Mi salvación.
Eso no me lo quita nadie. En cualquier circunstancia, Dios dijo en la manifestación, mira hacia adelante. ¿Por qué? Porque tenemos una salvación segura. Esa nadie nos la quita. Y esa es la mejor salida, ¿no les parece? No, usted no va a perecer. Aunque tengamos problemas, aunque tengamos dificultades, el mejor regalo es que no voy a perecer, así como la ley que decía, alma que pecare. No, ellos no tenían solución, no tenían la salida, pero yo la tengo. Me tengo que aferrar a esa, ¿qué? No voy a perecer. No voy a perecer. ¿Para qué? Para tener una vida eterna, para tener un galardón cuando Jesucristo venga. Ese es mi mayor gozo, dijo otra manifestación. ¿Que qué? Que Jesucristo viene y va a venir por nosotros. ¿Qué es el regalo que yo tengo? La salvación. Y por eso no voy a perecer. Por eso Cristo hizo lo que hizo. Y Moisés hizo todas las cosas para que cuando Cristo lograra lo que tenía que hacer y darnos a nosotros la oportunidad, no pereciéramos. No pereciéramos, no fuéramos condenados por el pecado. ¿Por qué? Porque no hubiera habido salida. En el capítulo 21 de Números, si le gustaría leerlo, porque es todo el capítulo, solo lo voy a remarcar, más adelante lo vamos a leer. Pero en ese capítulo hace una comparación, donde Dios sacó a la gente de Egipto en el desierto y vemos que la gente de Egipto la gente judía, cuando los sacó de Egipto, comenzaron a quejarse. Y que perdón, voy a tratar de no moverme, usualmente me muevo. Comenzaron a renegar, a quejarse. En Egipto nosotros teníamos carne, en Egipto teníamos esto, teníamos lo otro, y comenzaron a renegar. Entonces, cuando esto pasó, lo que sucedió es que se abrió la tierra y comenzaron a caer serpientes. Serpientes para que fueran ellos, atacados por ellas. Ahora bien, para que ellos no murieran, viene Dios y levanta una serpiente de bronce y ponla en un poste. Y cualquiera que levante la mirada a la serpiente de bronce, vivirá. Y decimos, qué contraste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una serpiente, si sabemos lo que significa una serpiente, se estaban renegando, ¿por qué Dios tuvo misericordia de esa gente, verdad? Aparte de, ¿por qué una serpiente? Y su amor reflejado en una invitación de compasión, aún en la ley. Vemos que el pueblo estaba renegando y renegando, y no veían más allá. Ahora bien, le dice, le hace la serpiente de bronce, porque la serpiente de bronce, y lo que iba a traer era el amor reflejado, para que el pueblo viera la serpiente de bronce en lo alto, y la serpiente no iba a traer condenación, sino salvación. Pero, asimismo, como Moisés levantó este poste, el Hijo será puesto en el poste para salvar. ¿Qué es el paralelo que vemos aquí? La serpiente era el pecado, la rebelión de lo que estaban haciendo. Pero aún vemos que aunque Dios les dijo, van a ver la serpiente y la serpiente va a ser la simbolización del pecado, la rebelión. Ahora bien, Dios no dijo que la rebelión era para traer condenación, sino para traer salvación. Que aunque tuvieran la posibilidad de poder ver el pecado en la serpiente, ahora bien, la mirada fuera puesta en lo que simbolizaba o lo que iba a traer. Ahora vemos que Jesús fue hecho pecado por nosotros, ¿correcto? Vemos que la maldición cayó en él para que nosotros fuéramos salvos. Él fue puesto como en el poste, así como esa serpiente que simbolizaba el pecado. Pero para traer ¿qué? Salvación. ¿Sí pueden ver eso? El contraste. Por eso, aunque la serpiente es el simbolismo de algo malo, el pecado no es algo malo. ¿Y cayó sobre quién? Jesucristo. Pero aunque Jesucristo fue hecho pecado por nosotros y fue levantado en un poste, todo los simbolismo de lo más que a mí me tocaba, Él lo puso, pero ahora yo miro
a Jesucristo no como alguien que lo hizo pecado, sino alguien que me trajo ¿qué? Salvación. Esa es la similitud que recibió el pueblo en ese entonces. Aunque ellos estaban viendo la serpiente y estaban viendo, ok, esto fue la rebelión que ustedes tuvieron, van a tener la oportunidad que si miran a eso, pueden ¿qué? Ser ¿qué? Misericordia recibida. Así como nosotros recibimos con Jesucristo cuando vimos y dijimos, oh, Dios lo hizo pecado porque estuvo en un madero. Es lo que yo veo, pero yo no veo el pecado ya que estuvo en Jesucristo, sino la salvación que me trajo. Mi mirada ya no tiene que ser en lo que Él cargó, sino en lo que Él me dio. Esa es la gran diferencia, el gran paralelo de estas dos cosas. Vamos a Deuteronomio 34:14. Deuteronomio 34. Cuatro, 14. Y no tiene 14. O yo lo apunté mal, dije eso. Dame un segundo. No tiene 14, perdón por eso. Ok, el versículo se los debo y se los doy después. El versículo dice de que Moisés vio cara a cara a Dios, en la presencia de Dios, y él estaba cara a cara. Ellos no tenían una Biblia, no tenían un pastor, no conocían a Dios. Lo poco que de él conocían era a través de una revelación, de una manifestación por medio del ángel. Y como el ángel era enviado de Dios, lógicamente ellos decían que era Dios. Es lógica, ¿right? Así que la palabra dice que Moisés vio cara a Dios. Vamos a Éxodo 3:1. $34.10, vamos a ver. Tal vez se me pasó y puse 4. Veamos. 34, no, Deuteronomio dijo, ¿verdad? 34:10, gracias y voy a ver. 34:10, ahí. $34 y dice así, y nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. 10, correcto, gracias. Nunca más se conoció a alguien como Moisés. ¿Por qué? Porque él es el que venía a hablar de ¿qué? De Jesucristo. Él era lo que iba a ser algo en una foto más grande o como de lupa en lo que se hablaba a Jesucristo. Por eso dice que era cara a cara y los israelitas, o los judíos, o como quieran, ellos sabían quién era Moisés. Por eso cuando Moisés muere, tienen Dios tuvo que esconderlo porque lo iban a adorar por lo que él representaba. Porque no había habido en la historia alguien como Moisés. Éxodo 3:1. Éxodo 3:1. En adelante. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció un ángel de Jehová, y en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio la zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré una gran visión por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver,
lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham. Y ahí está la genealogía. ¿Se acuerdan que estamos hablando de dónde comienza Moisés? Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído el clamor a causa de sus exactadores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para libraros de la mano de los egipcios y sacaros de aquella tierra en una tierra buena y ancha. Ahora vemos que una de las cosas que llamó a Moisés es que la zarza no se consumía. Era algo sobrenatural. Porque no era natural, era común de que la zarza en el desierto pues hubiera fuego, pero se consumía rápido. Pero Moisés dijo, esto tiene que ser algo diferente. Lo único que él había experimentado eran los dioses egipcios, los que traía el papá, el faraón, que eran dioses. Ellos tenían muchos dioses del agua, y para cualquier cosa pedían dioses. Lo único que sabía Moisés de Dios era los dioses egipcios. Así que podemos ver que la zarza no se consumía y eso lo llamó y viene y dice que tenía miedo de ver a Dios. ¿Por qué tenía miedo? No solamente porque era una época de ley, sino por la conciencia. La conciencia que Moisés en ese momento él pensaba de que ella no tenía una oportunidad con Dios. Su conciencia lo acusaba, esa conciencia que lo hizo ir al desierto lo acusaba y no permitía ver hacia arriba. Por eso él tuvo tantos obstáculos cuando él tuvo el llamado por medio de Dios. Ahora vamos, ¿qué dice Hebreos 4:16? Hebreos 4:16. Ya estoy casi. Acerquémonos pues. ¿Cómo? Confiadamente. Confiadamente. ¿Qué quiere decir confiadamente? Libremente. Sin temor. Dios no nos va a reprochar. No, Dios no nos va a castigar. Ese no es nuestro Dios. Confiadamente, libremente, sin ningún peso de ¿qué? De condenación, de lo que traía el pecado. El pecado traía condenación y entre más uno cometía errores, más cómo se sentía el ser humano, se sentía mal. Entonces, acerquémonos confiadamente, libremente, despojadamente, sin nada, ningún peso que te pueda evitar que tú pienses que Dios no te escucha por algo. O porque hice esto, Dios no me va a escuchar. Porque hice lo otro, yo soy una mala persona. Confiadamente, libremente. Y es lo mismo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos. Cuando ellos cometen algo confiadamente, oh, mamá, hice esto. ¿Por qué? Porque no es bueno infundir el miedo. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono ¿de qué? De la gracia. De la gracia. Y la gracia siempre ha estado en toda la palabra. No fue que ellos recibieron gracia cuando les dijo, oh, no pon la serpiente para que ellos no mueran. ¿No fue gracia? Sí fue gracia. Era el hombre que hacía las cosas difíciles porque en el intento de querer presentarse a ellos mismos justos, porque yo lo que hago es lo que me sostiene. Entonces yo no hago esto, entonces soy más digno. Entonces, por el esfuerzo de que yo quererme presentar más digno, ¿qué pasaba? Entonces el hombre lo hacía difícil. Pero Dios decía que, diferente a cuando vemos a Jesucristo y lo acusaban y le decían, oh, ¿por qué tú ayudas en el día de reposo? ¿Y qué decía Jesucristo? ¿El día de reposo es para ser bueno o malo? ¿Y qué? Y ahí se quedaban callados. La palabra de Dios siempre ha sido clara, aún en el tiempo de Jesucristo. Pero es el ser humano que quiere, ¿qué?
hacerlo difícil por ser sus propios logros, por hacerse sentir superior a lo que la palabra dice. Y es cuando nosotros nos desligamos de Jesucristo, cuando queremos pretender de que por mis esfuerzos yo puedo lograr algo, no por los esfuerzos que Jesucristo ya hizo por mí. Si yo estoy aquí parada y predicando, no es por mi esfuerzo, es porque Él me dio la oportunidad. Cuando lo veo así, entonces estoy unida a Cristo, porque sin Él yo no pudiera estar aquí. Esa es mi mirada, eso es lo que yo veo. Eso es los esfuerzos. Si yo, el que se gloríese ¿en quién? En el Señor. No en mis cosas, no en lo que yo pueda hacer, en el Señor, en lo que Él hizo por mí. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Regresemos a Éxodos y vamos a leer del 12 al 14. Donde estábamos en el capítulo 3. Ok, vamos. Leamos desde el 9. En el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. La primera vez, 10. Ven, por tanto ahora te enviaré a Faraón para que tú saques a mi pueblo de los hijos, para que tú saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿qué? La primera negativa. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, ¿porque qué? Porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo. ¿Quién era la suficiencia de Moisés? Y le dice, ¿pero quién soy yo? Dios nos muestra que no es mi capacidad donde yo estoy parada, sino es la capacidad de ¿quién? La que Él me da. Y es lo que iba a mostrar con Moisés. Pero Moisés le dice, ¿quién soy yo? Le dice, ve, te estoy mandando yo. Si yo te estoy mandando, no vas a estar solo. No vas a estar solo. Ve, porque yo iré contigo. Yo estaré contigo. Y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando vayas y saques de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre todo el monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que luego llego yo a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Esta sería ya la segunda. Y Dios tuvo paciencia, ¿verdad? Y le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así le dirás. Yo soy, me envió a vosotros. ¿Por qué le dice yo soy? Los envió. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué Dios puso algo simple y complejo a la vez cuando le dice, diles que quién soy yo? Yo soy quien yo soy. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de hoy. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? No es un Dios del pasado, no es un Dios de qué. Es del verbo de ser. ¿Sí? ¿Sí me explico? Es del verbo ser. El verbo ser es en el momento de una continuidad. Yo soy quien soy. Soy es el verbo ser. En este momento te estoy diciendo que yo soy un Dios viviente de este momento, del presente. No cambio. No cambio. Y todavía con este contraste le dice, todavía no está tan convencido de eso, ¿verdad? Yo soy quien yo soy. El Dios que no cambia. Es el presente, el poder constante, la compañía. Él no iba a estar solo. Este poder constante era la compañía que iba con Moisés cuando Dios le dijo, yo voy a estar contigo. Yo siempre voy a estar contigo. Su amor no depende de las circunstancias, no depende aún de lo que yo piense, no depende de lo que yo haga, no depende de mis errores,
porque la palabra dice que su bondad siempre me va a acompañar. A veces nosotros no entendemos las cosas y podemos actuar de acuerdo a nuestra perspectiva. Pero aún nuestra perspectiva no evita que Dios nos alcance, porque somos sus hijos. Y la palabra dice que si Él nos acercó cuando estábamos en las tinieblas, ahora que somos hijos, ¿nos va a solo desechar porque no entendemos? No, aún mayormente nos va a cuidar. Son las circunstancias. ¿En qué circunstancias estaba Moisés en estos momentos? Que no entendía. ¿Y por eso lo dejó Dios? No. Dios tuvo que trabajar con él pacientemente. Las circunstancias de Moisés era que no confiaba mucho. Así es. ¿Qué dice Lucas 1:37? Lucas 1:37 dice que no hay nada imposible para Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de hoy. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Poquito? No, ahí dice nada. ¿Nada qué es? Nada. Para nada, porque nada hay imposible para Dios. Lo que Dios dice, Él lo cumple. Dios siempre hace y su palabra está ahí. La palabra y las promesas y lo que dice aquí, el cielo se quebraría si su palabra no se cumpliera. Pero el cielo, ¿qué? Cuenta lo que la palabra dice y la palabra tiene la garantía del nombre de Dios. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Así es, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. ¿Cuál es la fe que tenemos? Cristo. ¿Uno tiene más Cristo que otro? ¿Qué dice la palabra acerca de eso? Todos tenemos la misma medida de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo es que yo creo? Cuando yo confesé que Jesucristo era mi Señor. ¿Qué? ¿Entró la fe de quién? De Cristo. Es imposible agradar a Dios porque el que cree tiene que confiar que Él es. ¿Que quién es? Que Dios es. Yo no hace mucho tuve la oportunidad de poder ministrar a alguien que tenía demonios. Y esa persona no creía que Dios le podía ayudar. Y decía, Dios no me puede ayudar porque yo no conozco la palabra. Pero la palabra no te está diciendo de que Dios te va a librar si conoces la palabra. Te está diciendo que ¿qué? Que tenés que creer que le hay, que puede y ¿qué? Y que lo va a hacer. Es lo único que alguien tiene que creer cuando viene a ser ministrado. La palabra no dice, tenés que saber tanto para poder ser sanado. Son 3 cosas. Creer que ¿qué? Que Dios puede, que Él quiere, que Él lo hará porque Él es un Dios de ¿qué? De hoy. Cuando nosotros vamos y tengamos la oportunidad de alguien, nosotros tenemos que aclarar estos puntos. Porque en el corazón de la gente no recibe la sanidad porque piensan que no se lo merecen, porque tal vez no han ido mucho tiempo a la palabra, porque tal vez no se han congregado mucho tiempo, aunque estas cosas son buenas, pero traen condenación a la persona para no recibir el favor de Dios. Y yo le decía, lo único que tú tienes que creer es que Dios existe, porque yo le preguntaba a ella, ¿crees que Dios te puede sanar? Y ella decía, no lo sé, pero no porque dudara del poder, sino porque dudara que ella podría recibirlo. Pero era duda. Le decía, ¿tú crees? Y trabajamos mucho tiempo. ¿Puedes? ¿Sí crees que Dios te puede sanar? Sí. ¿Crees que está aquí? Sí. Pero cuando llegaba que si ella se lo merecía, entonces trabajamos. Nuestra creencia, ¿qué son? Para Dios no hay nada imposible. Tengo que saber que Él existe. Si no conozco que Él existe, entonces ¿cómo voy a recibir algo de que no creo si existe? O que si Él puede. Es ilógico recibir algo de que alguien que no tengo yo la certeza de algo. No es mis circunstancias. No es las cosas por las que yo veo, sino las que no puedo ver. Dios es un Dios. Por eso la palabra dice, afortunados son los que no pueden ver. Porque mi creencia no depende de mis circunstancias, o no depende de lo que veo, si al contrario, depende de lo que no veo. Porque yo traigo las cosas que no son como ¿qué? Como si fuesen, yo las traigo a hacer. ¿Por qué? Porque Dios es ¿quién? Va conmigo. Dios es un Dios de hoy. Y Él ha prometido eso. Vamos a Éxodo 4.
Y ahí mismo, solo un capítulo. Vamos a ver qué pasó con Moisés. Entonces, Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no creerán. Otra vez vemos las circunstancias de Moisés. ¿Cómo él estaba seguro que no iban a creer? Entonces Moisés respondió, he aquí ellos no van a creer, no me van a creer, ni oirán mi voz, porque dirán, no te apareció Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué? Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en la tierra, y él echándola a la tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extendiendo la mano y tomándola por la cola, y él extendió su mano y tomó y se volvió vara nuevamente en su mano. Pero por esto creerán que se te ha aparecido a Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, y metió la mano en el seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa, como la nieve. 7. Y dijo, vuelve a meter tu mano en el seno, y volvió a meter la mano en el seno. Al sacarla de nuevo del seno, he aquí que había vuelto a la carne, a lo que era normal. Si aconteciere que no te creyeren y obedecieren a la voz de la primera señal, creerán en la voz de la que sigue. Y si aún no creyeren en estas señales, ni oyeren tu voz, tomarás las aguas, y le va indicando lo que él tiene que hacer si no le creyeren, porque lo que Dios le estaba dando era la solución a Moisés, por si Moisés todavía traía más tormenta. Si no te creyeren, entonces haz esto. Si no te creyeren, haz esto. Ya le estaba dando una instrucción para que lo que él hiciera. Porque vemos que Moisés estaba dudando en ir. Y no solamente dudando, sino que no estaba pensando que Dios realmente iba a estar ahí. Y eso es lo que nosotros nunca tenemos que dudar. Nunca dudemos que Dios siempre está ahí. No importa las circunstancias, no importa cómo nos encontremos. Si yo creo que Dios está ahí, ¿qué va a pasar? Lo imposible. Vemos que para Dios no hay nada que Él no pueda hacer. Así es, eso. Vemos que en Éxodo 4:2, ahí como leímos, solo voy a dar reseñas de lo que ya leí, le dice que extienda la mano, para que él, en ese momento que le da una señal, también le da la liberación a él para que haga milagros. Era un milagro, porque sabemos que la lepra no se curaba. Entonces, él estaba haciendo ahí un milagro. Le estaba dando la potestad y la libertad a Moisés de hacer un milagro. Y le dijo, tú vas a hacer milagros. ¿Por qué? Porque yo voy a estar contigo. En otras palabras, es lo que le estaba demostrando a Moisés en ese momento. Ahora vemos qué dice en el versículo 10 del capítulo 4. Nuevamente le dice Moisés, bueno, la cosa es que yo no soy tan elocuente. Yo no soy bueno para hablar. Hubieras escogido, en otras palabras, cuando dice yo no soy elocuente, le está diciendo a Dios, tú no sabes lo que está haciendo. Hubieras elegido a alguien por lo menos que supiera hablar mejor que yo. Yo no sé hablar. ¿Cómo se supone que vaya yo al faraón a hablar con él cuando yo no sé ni cómo expresarme? Y decimos, alguien que tenía los estudios que él tenía. Pero igual, Dios tuvo que trabajar con eso, con esa duda en la cual, y viene y ya Dios le da una solución después de eso. Así que esta misma respuesta que vemos usualmente, nosotros le decimos a Dios, ¿quién soy yo para hacer las cosas? Yo no soy buena para hablar, la gente no me va a creer. Pero es el poder de Dios por lo que la gente cree. No es el poder mío, no es mi capacidad, no es mi personalidad, no es porque yo dije una palabra más bonita que la otra, porque puse un punto antes que la coma. Cuando nosotros nos acercamos a alguien para hacer milagros, para compartir la palabra,
cuando nosotros tenemos la confianza que no soy yo, ni mis estudios, ni lo que sea, cuando Pablo no dijo yo no tengo confianza en la carne, ¿qué era? Hebreo de hebreos. Nosotros no tenemos confianza en la carne, de que si soy graduada de aquí, no tengo confianza, que porque yo crecí desde pequeño, no, esa no es mi confianza. ¿Cuál es mi confianza? Todas esas cosas es basura. Mi confianza es ¿quién? Que Dios está conmigo. Esa es la confianza que yo tengo. Lo demás solo son méritos que el hombre quiere hacer de acuerdo a la carne. Mi confianza es lo que Dios le dijo a Moisés, yo voy a estar contigo, por lo demás no te preocupes. Lo único que tienes es que creer que yo estoy, que yo soy lo suficientemente capaz y yo estaré. Vamos a ver qué dice Éxodo 4:13. Y el 12 dice, y ahora ve y estaré en tu boca. Cuando él le pone y le dice, pero yo ¿quién soy? Y le dice, ahora ve porque yo voy a estar en tu boca. Yo hablaré por ti, en otras palabras, y te enseñaré lo que has de hablar. Y él le dijo, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Todavía, yo creo que estás equivocado. En otras palabras, por favor, te ruego que le digas a alguien más que tú deberías de enviar. No es a mí, te equivocaste. Y Moisés le dijo, no conozco, y le dijo, no conozco a tu hermano Aarón levita, que él habla bien. Tuvo que mandar ¿qué? A su hermano. Y a veces nosotros tenemos, nuestra confianza a veces está en las personas que están con nosotros. No está en Dios. ¿Sí me explico? O no, porque yo estoy aquí con fulanito, él me va a ayudar. O esa es mi garantía porque estoy con esta persona. Mi garantía no es la persona, o si la persona que estoy a la par sabe hablar. ¿Es quién? Es Dios. Dios es mi garantía. Y él estaba diciendo, pues no, es que como que envía a alguien más. Y entonces vemos que por eso tienen que traer a Aarón. Y vemos que Aarón fue, como dicen, la espina de Moisés al final. ¿Por qué? Porque él fue el que hizo los ídolos. Él fue el que trajo tantas cosas, pero con todo y eso, Dios también tuvo misericordia de Aarón. Y la respuesta continua de Dios en todas estas negativas le dijo, yo voy a estar contigo. No había otra respuesta diferente a decirle, yo voy a estar contigo, yo voy a estar contigo. Y así mismo manda a Aarón. La segunda vez que vemos es aquí con Aarón. Y Dios le prometió que él iba a hacer milagros. ¿Y los hizo? Sí, los hizo a través de Moisés. Y Dios tuvo que trabajar y ir más allá de la inseguridad de un hombre. Porque él tenía confianza. Cuando él tenía confianza en lo que él era. Porque no conocía más. Cuando le quitaron el nombre de que ya no ser egipcio, ¿qué le quedaba a Moisés? Nada. Entonces su confianza fue ¿qué? Quitada, porque estaba confiando en lo que él era. Cuando eso se fue quitado, entonces ya no había más. Vamos al Salmo 23:4. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú, ¿qué? Estarás conmigo. A veces cuando leemos quizás no vemos la profundidad de cuando Dios nos dice voy a estar contigo. Es un poder delegado. Si Dios está conmigo, ¿qué es lo que no puedo hacer? Si para Él no hay nada imposible. Es un poder delegado cuando Él dice yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Y es algo que a veces se nos olvida, la seguridad de que Él está, de que Él puede y Él siempre quiere. Cuando esa seguridad se va, entonces esta seguridad se convierte en miedo, ansiedad, preocupación. Todas estas cosas que vienen es porque yo ya no estoy viendo a Dios. Mi mirada ya está puesta en otra cosa y todas estas cosas se convierten en miedo, ansiedad, así como vemos a Moisés. Entonces, mi seguridad es que Dios siempre está. Él nunca se va. Que Dios siempre puede. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que decía Hebreos? Que para agradar, ¿qué?
tengo que saber que le hay. Que le hay quiere decir que no solamente reconozco una existencia de un Dios, sino reconozco su poder en mí. Y conozco su poder que está conmigo y Él puede hacer las cosas. Cuando yo reconozco esto, entonces todas estas cosas de que se convierten en una inseguridad, preocupación, ansiedad y todas estas cosas que vienen a mí, se las puedo dar fácilmente a Dios, porque reconozco que Él puede. Esa es la gran diferencia. La seguridad que trae Dios, desde que está conmigo, disuelve todos los problemas y la perspectiva ya es de Dios, no es la mía. Porque la mía es la que es lo que yo puedo hacer. Nada. Pero si yo tengo a Dios, ¿qué es lo que no puedo hacer? Es la perspectiva de Dios, no la mía. Y ahí se disuelven todos los problemas. Vamos a Números. Números 13. Voy a tratar de leer rápido porque como dijo poquito se me acaba el tiempo. Okay. 13, pero ya casi estoy finalizando. 13, 21. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rebó, entrando a Mat. Saltemos al 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Está hablando de la tierra. ¿Para qué? Porque más podremos, ¿por qué acaso podremos nosotros más que porque nosotros somos menos, más los varones que subieron en él? Dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque ellos son más fuertes que nosotros y hablaron mal entre los hijos de Israel y de la tierra que había reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos y para reconocerla es la tierra que traga a sus moradores. La historia es esta, ya cuando ya están cerca de la tierra prometida, mandan, y como escuchamos, vemos que Caleb va y ellos ven unos gigantes no solamente de altura, si se podría decir, sino de nombre, así como Goliat. Entonces, ellos tenían miedo y decían, no, es que estos son unos gigantes que si vamos nos van a matar. Pero dice, y vuelve otra vez. ¿Con quién está con ustedes? Me van a decir que estos, así como David le dijo a Goliat, que estos nos van a ganar a nosotros. Ellos pueden ser muchos, pero ¿quién va con nosotros? Porque el otro, no, si de seguro, si vamos ahí y peleamos con ellos, nos van a matar. Ese fue el pensamiento de un hombre. Pero el otro los cayó y le dijo, no, ¿creen que estos van a poder más que nosotros? Claro que no. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo tenemos la certeza de quién va con nosotros, ¿qué es lo que se nos hace imposible? Absolutamente nada. Y esa es la perspectiva de Dios. Es lo que Dios quiere que nosotros veamos. Si lo que al hombre lo detenía antes, que era la ley, ahora nosotros estamos en Cristo, no tenemos muchas mejores promesas y más que ver más adelante que las cosas que están atrás. Porque ayer todavía las cosas ya son pasadas. Aún un minuto, ¿qué se vuelve? Ya pasado. ¿Qué puede hacer usted con su pasado? Absolutamente nada. Por eso la palabra dice que nosotros tenemos que ver hacia adelante, porque usted ya no puede hacer nada con lo que está pasado. Aunque lo recuerde, aunque lo repita, aunque se amargue en eso, usted no puede hacer nada con eso. Ve hacia adelante, que su mirada esté puesta en Cristo. Lo demás, dele todo eso a Dios. Él hará. Si usted reconoce la existencia de Dios, Él lo hará. Lo hizo con Moisés. ¿Por qué no lo va a hacer con usted? Hizo milagros con Moisés y tuvo la paciencia con Moisés y vemos que la paciencia de Dios es inagotable. Vemos que José, a pesar de todo, tuvo paciencia, aunque estuvo mucho tiempo en la cárcel, él no desistió de la promesa. Pero es la paciencia a veces la que nosotros nos cuesta aprender. De entender de que las cosas cuando las dejamos en Dios, sin nosotros tener que agarrarlas, porque, yo puedo, por lo que yo conozco, por lo que he leído. No, porque al final es Dios. La seguridad viene de Dios. Él hace las cosas perfectas. Él es el que hace las cosas nuevas, porque mi pasado ya es viejo. Las cosas nuevas son las que vienen y lo más nuevo y hermoso es cuando Cristo venga. Lo demás, Dios solo nos ha llamado para ver lo imposible, que es que agarrar a la gente. Así como Moisés fue y le dijo, ve y habla, yo seré tu boca.
Dios les está diciendo, ve y habla, porque ¿qué? Él será tu boca. Haz lo que tienes que hacer, yo estoy contigo. Dios les bendiga.